para contemplar y a través de tu sabiduría, Señor, levantar esa voz y llamarnos la atención para poder, Señor, a través del poder de tu palabra, poder alcanzar la sabiduría. Poder, Señor, tener ese crecimiento que tú quieres que tengamos. Poder, Señor, recibir, Padre amante, eso grandioso que tienes para cada uno de nosotros. Te doy las gracias por el pueblo que se ha congregado. Te doy las gracias por el pueblo que, Señor, no pudo venir, pero está escuchando de tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas y la unción de tu Espíritu sea, Señor, sobre cada palabra que tu pueblo reciba para que el trabajo, Señor, caiga en esa buena tierra y sea provechoso para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos honra, te damos gloria, porque tú nos has amado con amor eterno. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Bendito sea Dios por ese momento de alabanza, de adoración en el cual el Espíritu nos estuvo ministrando, amados hermanos, y comenzó a preparar nuestras vidas para que a través de la obra maravillosa de Él, nosotros podamos tener ese espacio preparado para que la semilla continúe siendo regada en aquella área en la cual estamos necesitados que el Señor la riegue. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer los 2 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Notemos esto maravilloso, este resultado maravilloso que se da cuando yo ejecuto una labor que el Espíritu me está pidiendo que yo haga. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros por ella crezcáis para salvación. Entonces, amados hermanos, para yo poder ejecutar todo esto que el Espíritu me está pidiendo, yo tengo que primero entrar en algo que Dios quiere que yo haga. Porque en el versículo 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis probado esa benevolencia de Dios. ¿Cuántos hemos probado la benevolencia de Dios? A diario. Por el hecho de haber permitido que tengamos un día más de vida. Por el hecho de que Él se dio cuenta que mi tierra no tenía el trabajo completo y que yo necesitaba un día más para que yo no me pierda, sino que yo proceda a seguir continuando en el trabajo que el Espíritu me está pidiendo que yo haga. Amén. Porque no lo hemos concluido. Tenemos que seguir trabajando. Por eso comienza hablándonos aquí esta palabra que dice que tenemos que desechar. O sea que tenemos que comenzar a hacer un trabajo en el cual yo voy a comenzar a poner lejos. Yo voy a comenzar a dejar a un lado. Yo voy a comenzar a despojarme de aquello que me está pidiendo, de todo lo que el Espíritu me está pidiendo a mí, con un fin específico de que yo pueda, amados hermanos, crecer para salvación. O sea que ahí, para ser salvo, yo no tengo que quedarme en una condición enana. Amén. Y esta palabra no es física, porque si no, yo sería una de las que tuviera mucho trabajo para poder experimentar ese crecimiento para salvación.
No se le puede añadir nada, dice, a la estatura un codo. No se le puede añadir por lo que Dios ha hecho es perfecto. Y dicen que los mejores perfumes, todo eso vienen en frasquitos pequeñitos. Amén. Bendito sea el Señor por eso, ¿sí? Si no me alabo yo, bendito sea Cristo. Dice, todo ser viviente atraviesa por un proceso de crecimiento. Amén. Crece al igual, de la misma manera como una semillita que se tuvo que ponérsela ¿dónde? Dentro de la tierra, que tuvo que ser sembrada. Y en lo que yo meditaba, ¿qué es lo que hace crecer? Pude encontrar algo bueno, que entendí por qué razón yo no había crecido más. Y dice que existe dentro de nuestro cuerpo asistentes que nos ayudan a crecer. Estos asistentes se llaman hormonas de crecimiento. Se llaman hormonas de crecimiento. ¿Dónde se producen ellas? Aquí en el cerebro. Y luego ellas cogen y viajan por los huesos, viajan hasta los huesos y hasta el hígado. Cuando tienen este recorrido hasta los huesos y hasta el hígado, de allí ellos vienen y comienzan un viaje hacia nuestro cuerpo, hacia cada una de nuestras células. La falta de estas hormonas de crecimiento se le llama enanismo. ¿You understand me? Y la abundancia de estas hormonas es lo que se llama, que aquí lo escribían como, déjenme decirle la palabra correcta, gigantismo. Iba a decir altotes. Gigantismo. Entonces, Dios no se refiere a este tipo de crecimiento que nosotros hayamos experimentado en nuestras vidas, los que ya alcanzamos una estatura, pero todo es simbólico. Entonces, Él nos está hablando aquí en las Escrituras a un tipo de crecimiento que me ayuda a tener un proceso, al igual como les mencionaba, al igual como la semilla. Y este proceso que vivimos cada uno de crecimiento, sea personal, sea emocional o espiritual, que es el que vamos a hablar, es este proceso de crecimiento que el Espíritu Santo de Dios quiere que usted y yo lo experimentemos. Amén. El tema de esta mañana es: ¿estás creciendo? Yo sabía que tenía que crecer. Yo ya acepté a Cristo. Dios ya perdonó mis pecados. ¿Sabía yo que tenía que crecer? Cuando tenemos un proceso natural de crecimiento, ni Joseph, ni ninguno de los niños pequeñitos están preocupados. Ay, ¿iré a crecer? ¿Me quedaré chiquito o seré grandotote como mi papá? Ellos no se preocupan de eso. Hay una similitud en el proceso del crecimiento espiritual. Usualmente nosotros no nos preguntamos, ¿estoy creciendo? ¿Hasta qué estatura yo tengo que llegar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Nosotros no nos preguntamos. Pero aquí el Espíritu nos está introduciendo a un conocimiento en el cual a mí me va a llevar a examinarme a mí mismo. ¿Para qué? Para que cuando yo comience a examinarme, yo note de la misma manera que un padre dice, ay, este se me va a quedar enano, o este va a ser bien grandotote. De la misma manera que un padre nota el crecimiento de su hijo, así Dios está notando nuestro crecimiento. Amén. ¿Me hago entender? Entonces, el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos que cada uno de nosotros fuimos como estas semillas puestas dentro de la tierra sembrada, porque cada uno de nosotros tiene que cumplir un propósito. Amén. Nosotros no venimos aquí para hacerle la vida de cuadritos a los papás y a la mamá, porque no
me entienden, porque no hacen lo que yo quiero, por lo que sea. Nosotros no venimos aquí para que yo soy su padre y usted a mí me obedece. O me obedece o me obedece. No venimos aquí a cumplir nomás ciertas situaciones en las cuales yo quiero sentirme bien en todo tiempo. Hay algo mucho más allá que el Espíritu quiere que yo entienda en cuanto al crecimiento que yo tengo que tener. Pero yo, para poder comenzar a crecer, permitir que mi cerebro tenga todo este alimento, todo esto que necesito, todas estas hormonas de crecimiento, de una manera que yo vaya creciendo como Dios quiere que yo vaya creciendo. Para que se produzca todo esto, primero comienza el Espíritu hablando, desechando ¿qué cosa? Toda malicia. ¿Tendré yo malicia? ¿Estaré yo maquinando algo que tenga que ver con la malicia? Mejor digamos, sí, Señor, yo la tengo. Voy a desecharla. Amén. Todo engaño. ¿Cuántos de nosotros nos engañamos a nosotros mismos y nos creemos nuestras mentiras? Yo no hago esto por esto, yo no voy allá porque sí, yo no voy acá porque no, yo tengo que hacer esto porque yo soñé, porque yo anhelé, porque yo quise algo y que no, que todas las cosas son de esta manera, porque eso es lo que mi carne, mi plantita que creció, pensó que era normal. Porque eso se dio dentro de su crecimiento. Porque no vino el sembrador, porque fue una plantita silvestre, porque fue una planta que se creció juntamente con el trigo, con la cizaña, porque dice que vino el enemigo a sembrar la cizaña juntamente ahí al lado del trigo. Y como no hubo el cuidado de poder sacar en el tiempo del Señor lo que era de sacar, hay engaños en nosotros que nos hacen, amados hermanos, actuar en hipocresía. Y cuando nosotros entendemos que es la hipocresía, es un engaño, es un fraude, es algo que nosotros estamos haciendo y que de verdad no lo sentimos. Como cuando nos le sonreímos a alguien, pero por dentro lo queremos. Te amo, pero por dentro digo, te quiero matar. ¿Sí? Porque nosotros hacemos así. Cualquier cosa nos pasa, me quiero quitar la vida. No quiero vivir más. El engaño me tiene a mí en una circunstancia en la cual no me da la capacidad de poder yo tomar una decisión correcta. Entonces, por eso el Espíritu nos dice, desecha todo engaño, desecha toda malicia, desecha toda hipocresía, desecha toda envidia. ¿Será que yo tengo envidia? Bueno, vamos a ver. Y todas las detracciones, todas estas condiciones de calumnias y todo esto que se da. ¿Por qué quiere el Espíritu que yo comience a participar de una negación? Decirle a la envidia no, decirle al engaño no, decirle a las detracciones no, decirle a la hipocresía afuera, no más engaño en mi vida. ¿Por qué? Porque hay una parte en la palabra que dice que nosotros tenemos que llegar a una estatura y a una presentación, podríamos decir, de tal manera de que yo pueda ser acepta delante de Dios. Porque dice el Señor, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, ¿qué dice? No entrará en él. O sea que yo tengo que dejar todo lo que adquirí en mi crecimiento incorrecto, tengo que dejarlo a un lado para comenzar a entender la parábola, para pensar a entender lo que el Espíritu quiere que yo entienda, que solamente siendo como un niño es que yo puedo recibir el reino de Dios.
De lo contrario, yo no puedo entrar en él. ¿Por qué? Porque nosotros cuestionamos mucho. Hay muchas de todas estas cosas, hay muchas detracciones, hay mucha hipocresía, hay mucha envidia. Hermanos, esto le corresponde al mundo, pero nosotros no tuvimos en cuenta un crecimiento conforme a lo de Dios, entonces hemos traído lo del mundo a la iglesia. Lo del mundo a mi casa, a mi hogar, que es un hogar cristiano, un hogar que me llamo hijo de Dios. Entonces por eso el Señor comienza a hacer que este cultivo, a hacer que esta viña, a hacer que este plantío comience a tomar el carácter del plantío de Dios, donde Dios quiere regocijarse con su pueblo. Amén. Y entonces, ¿qué nos dice? Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Desear. Y desear no es otra cosa que anhelar. Amén. Dentro de este proceso, el niño que es pequeñito ya sintió hambre, anheló su tetero, su pacha o como le llamen, porque cada región tiene su expresión específica. Nosotros le llamamos a la botella teta. Y dice, desear, el niño ya le dio hambre, ¿no verdad? ¿Qué hace el niño cuando le da hambre? Llora. Es como yo deseo un carro de viejo. Yo deseo un carro. ¿Qué tengo que hacer yo? Me pongo a llorar, me mandan a callar. Hay otro tipo de procedimiento. Si yo anhelo algo, tengo que entrar en un proceso de ¿qué? Primero mirar si tengo el dinero para comprar el carro, mirar si tengo para el seguro, mirar si tengo para pagar, cómo lo voy a comprar, me lo voy a comprar pagándolo todo o voy a comprarlo en un lease o cómo lo voy a hacer. Entonces es un proceso que humanamente tiene otras características, pero nosotros aquí nos vamos a hacer niños, porque vamos a anhelar como un niño y nos da la característica aquí la palabra. Desead como niños recién nacidos. ¿Recién nacido qué es? Recién nacido que cuando salió comenzó a gritar. Y ahí uno se da cuenta cómo va a ser esa criatura. ¿Va a ser llorona o va a ser calladita? Pero lo primero que hace un niño cuando sale y que el doctor ya sabe los procedimientos es darle su teterito y se le da de comer. Este deseo nomás se lo pone como algo nada más de anhelar, sino que dice que también significa dotar. Cuando algo es dotado, es algo que está bien equipado. Es algo que está completo, es algo que que se le mejoró su calidad. Entonces ahí vamos entrando que este dotar se lo va adquiriendo porque yo lo anhelé ya no de una manera solamente de quererlo. Yo quisiera comprarme algo, quisiera esto o lo otro, sino que dice que yo lo llego a anhelar intensamente. Cuando lo queremos anhelar intensamente, quiere decir que yo quiero algo y en ese momento voy y me lo compro. ¿Amén? Entonces, al anhelar intensamente la posesión y desear significa también amar. Entonces, dice que tenemos que desear, como estos niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche no adulterada? Es esa que hace el doctor cuando nace la criatura y se lo pone en el seno. La leche pura que sale de su madre. Yo tengo que anhelar, no el argumento que yo tengo en mi cabeza porque dice, como dice alguien que no conoce la palabra bien, dice el Señor, ayúdate que yo te ayudaré.
Digo, ¿dónde está ese versículo? ¿En qué Biblia lo encontró? O sea, yo no puedo entrar en el engaño que lo que yo sé a mí ya me tiene a la estatura de Cristo. Porque como nos dice aquí la palabra, tenemos que anhelar esta leche espiritual no adulterada, no la leche 2%, no la 1%, no la entera, no la leche de almendra, que ahora ya no queremos tomar la regular, sino la de almendra, sino dice la leche espiritual no adulterada. Me está hablando de una leche pura, de algo, de un alimento que viene sin engaño. Y es por eso que el Señor nos está instando a que yo comience este proceso de la misma manera que los niños recién nacidos lo hacen. Pero no lo vamos a hacer nosotros si no hemos gustado la benignidad de nuestro Señor. O sea que tenemos que comenzar a participar de algo que pasa con la semilla. La semilla coge uno y la siembra. Esas flores hermosas que tenemos en nuestros jardines o que tenemos en nuestras macetas. Cogemos y ponemos la semillita dentro de la tierra. Imagínense si esa semillita tuviera boca. ¿Y hasta cuándo voy a estar aquí enterrada en estas tinieblas? ¿Hasta cuándo voy a pasar aquí? ¿Cuándo es el día que voy a crecer? ¿Por qué tuvieron que meterme aquí dentro de esta tierra? ¿Por qué no hicieron que yo de una vez sea una flor hermosa? Porque hay un proceso que tenemos que nosotros ir entendiendo. Amén. Entonces, esta semillita que entró en este proceso de permanecer en oscuridad, de permanecer en humedad y cumplir un proceso hasta que ella muera para que comience a resurgir lo que Dios quiso que sea de esa semillita, que se convierta en una hermosa planta. Amén. En un hermoso árbol. Y vamos siendo entendido que este niño recién nacido siempre tiene al lado ¿a quién? A la mamá. Ellos no le gritan desde un principio mamá, sino que ¡guau! Y ahí le dicen mamá, corra, que tiene hambre. Amén. De esa misma manera nosotros que tenemos que estar en este proceso, estamos metiditos ahí, en esa etapa oscura, en esa etapa húmeda, pero recordando que un día vamos a resurgir con la hermosura que Dios quiere, con la que Dios nos plantó para que nosotros seamos. Amén. Y cómo yo voy obteniendo todo esto para que yo pueda convertirme en una flor hermosa. Si yo quiero convertirme en eso que Dios quiere que yo sea, tengo que estar siempre bajo la cobertura ¿de quién? Del sembrador. El que me está a mí, ¿qué cosa está haciendo? Yo amo a mis plantas. ¿Qué yo hago con mis plantas? Las riego. Yo no le digo, bueno, ya las sembré. A usted ahora va a ver cómo se crece. Yo tengo una hermana hermosa que me manda siempre flores hermosas de su jardín. Y nos deleitamos mirándolas. Amén. ¿Por qué están hermosas esas flores? Porque yo le dedico tiempo. Dios nos dedicó todo el tiempo de su maravillosa existencia como poderoso Rey, como poderoso Señor, como ese gran yo soy, para que usted y yo cumplamos un propósito correcto. Pero ¿qué pasa conmigo mirándome en esa oscuridad? Ahí donde Dios me sembró, participando, amados hermanos, de algo que yo no quiero. Los problemas en mi hogar, yo no los quiero. ¿Quién quiere tener problemas? Pero ahí vamos aprendiendo. Si mi esposo quiere pelear conmigo, comienzo a meterme el poco de agua. ¿Sí, hermano? Un poco de agua a la boca. Me sigue hablando y yo con el agua en la boca. Y me sigue hablando y yo con... No lo hacemos, hermano.
Bendito sea Dios por los que los hacen. Y cuando me ven y me dice, ¿estás loca? ¿Que no me ves que te estoy hablando? No puedo hablar. Tengo el agua en la boca. No nos traguemos el agüita ni la botemos hasta que toda la marea se nos baje. No lo hacemos. Dios quiere que comencemos a participar de lo de Él, porque Él está regándonos. Ahorita, amados hermanos, este plantío hermoso, Dios está regándolo con esa agua que fluye para vida eterna. Amén. Para que cada uno de nosotros comencemos a entender que mi prueba es necesario para mi crecimiento. Que el conflicto con mi esposo, que el conflicto con mi esposa, que el conflicto con mis hijos, la adversidad que yo pasé, lo que me vinieron a decir, yo no puedo cogerlo y entenderlo a mi manera, sino que yo tengo que tomarlo como un niño. ¿Para qué? Para que Dios continúe haciendo su obra. Pero nosotros estamos a la defensiva, nosotros estamos, hermanos, con todas estas detracciones dentro de nosotros. Tenemos mucho engaño, muchas heridas, mucha hipocresía. Hermanos, estamos nosotros como plantío de Dios, teniendo mucha amargura en el corazón. Dios no quiere, como la higuera que no dio su fruto, venir y cortarnos. Él cogió y nos injertó a ese árbol nuevo, a esa vid verdadera. Nos injertó para que usted y yo tengamos frutos y vida en abundancia. Nos estableció en el mejor lugar junto a fuentes de agua, para que nuestro fruto nunca deje de existir, amados hermanos, para que nuestras raíces se profundicen de tal manera que yo tenga vida y vida en abundancia. Como esas plantas hermosas que salen, que en el invierno, pobrecitas, están muertas. Decía mi papito, mi hijita, esta gente es tan sabia, ¿y por qué no manda abajo todos estos árboles secos en enero cuando él vino la primera vez? ¿Por qué tienen tanto árbol seco aquí? Le dije, no le voy a responder ahora, deje que nos llegue unos mesecitos más. En unos 2, 3 mesecitos más usted va a ver por qué razón ellos no han tirado abajo todos estos árboles. Hermanos, porque lo que va recorriendo de ellos por sus huesos, para llegar a sus huesos y para llegar a ese hígado, es lo que yo necesito para que una vez estando en estos lugares específicos, pueda recorrerse por todas mis células y yo pueda crecer en el Señor. Amén. Por eso me habla y me dice que no coja como cosa extraña. Este libro de Pedro es maravilloso, porque este Pedrito se parece mucho a mí. Y el resultado de él fue tan hermoso que entendió que era necesario que a través de la fe él pueda experimentar todas estas cosas sin mucho problema. Amén. Entonces vemos como el Señor nos habla de todos estos procesos donde a mí me va a dar el crecimiento el vituperio, a mí me va a dar crecimiento, amados hermanos, el sufrimiento, a mí me va a dar crecimiento, amados hermanos, todo aquello que yo comience a desechar de mi vida que ha venido a estancarme. El Señor no me manda que yo huya a la negación a mi carne, sino que yo participe de ella con el fin de que yo pueda permitirle a Dios que haga su obra en mi vida y yo pueda crecer para salvación. Porque yo tengo que crecer para salvación. Tengo que tener esa estatura que Dios pide que yo tenga, porque si no yo no puedo ser partícipe del reino de los cielos. El Señor nos muestra a este Jesús que nos dio como ejemplo desde muy pequeñito. Y dice que Jesús crecía y no nos pone primero, si ustedes van a Lucas 2:52, dice que Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, ese crecimiento de Jesús no solamente iba dándose para con los hombres, sino que vemos que todo lo pone en primer lugar. Nos pone que crecía en sabiduría y nos pone que Él crecía para con Dios. Primero, amén. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo a seguir.
Vamos a tomar este camino para que yo pueda ir entendiendo que todo lo podemos en Cristo, porque de la misma manera como su Padre lo fortaleció a él, Jesús a mí, el Espíritu Santo a mí me va a fortalecer en el momento cuando yo estoy metida en esa tierra húmeda, que no puedo aguantar más, no soporto más, ya no sé qué más hacer. Que este crecimiento que el Señor quiere que yo vaya teniendo de forma prolongada, este crecimiento a mí me ayude valga la redundancia, a crecer de una manera que yo me agrande, me aumente, que yo me vea bien grande. Amén. Y Dios nos da a nosotros esa autoridad. A mí me ha tocado hablar con personas bien altas que me han querido faltar el respeto. Y yo me he puesto la mano aquí para que no me duela mucho el cuello y los miro y yo le digo, ¿y usted por qué me habla así? Las personas educadas no hablan de esa manera. A mí Dios me ha enseñado un estilo de vida y yo tengo que respetarlo a usted, entonces usted me respeta a mí. No le peleé y el hombre se va feliz, contento, gusto de haberla conocido. Porque la sabiduría de Dios que va creciendo en nuestras vidas nos hace a nosotros ver como gigantes ante los demás. Ante cualquier adversidad, ante cualquier situación. Y si me tocó sufrir, es porque me toca subir al madero. Me toca morir. Me toca que mi Padre me vea agradable delante de su presencia. ¿Cuántos quisiéramos cambiar la situación? Cambiar la situación de nuestros hijos. ¿Cuántos quisiéramos sacar la situación de nuestros trabajos, de nuestras vidas? ¿Cuántos quisiéramos cambiar la situación de lo que estamos viviendo ahora? Pero el Espíritu me habla que yo no puedo proceder sin antes entender lo que me dice 1 Corintios 3 del 6 al 7. Que nos dice y nos habla así. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿A quién le estaba diciendo esto el apóstol? A aquellos hermanos que él los miró, que no les podía hablar a ellos como espirituales. Porque para yo poder entender esta palabra, yo tengo que volverme espiritual, y el niño recién nacido es ese simbolismo de eso espiritual que debe de haber en nosotros para poder entender lo que está pasando en mi vida. Y viene el apóstol y le dice, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino que tengo que hablarles a ustedes como carnales. ¿Por qué razón? Porque habían comenzado a pelear, que era como aquellos que, como que si fuera un niño recién nacido, y ya este niño creció, y de 6 años, quiera que le den tetero. Humanamente eso lo vemos anormal. Entonces vemos cómo dice, le decía el apóstol, se les dio de beber la leche. ¿Y por qué? Si se les dio la participación de Dios quiere esto, ¿por qué no hace esto? Dice el Señor que a través de muchas tribulaciones vamos a ver su gloria. Que somos bienaventurados cuando andamos en diferentes pruebas. Y Dios nos dice de una manera, de otra, el consejo ha venido por medio de los que Dios puso. ¿Para qué? Para que planten. Por aquellos que puso Dios para que rieguen. Pero que no se llega a entender que esto no porque me hayan estado a mí predicando, me hayan estado a mí aún cuidando, yo voy a tener un crecimiento porque ellos me lo están dando a mí. Aquí pasa algo, hermano, que para nosotros a veces se convierte en extraño.
que ese crecimiento tengo que anhelarlo yo. Yo tengo que anhelar ese crecimiento. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque eran carnales. ¿Y cuál era la carnalidad de ellos? Dice, porque habían celos, habían contienda, habían disensiones. ¿Y esto no es ser carnal? Como que aquí hubiera un grupo que es mío, otro grupito de Perita, otro grupito de Julito y otro grupito del pastor. Eso no pasa aquí. Bendito sea Dios. Porque aquí estamos mirando a Dios. Amén. Amén. Sí. Entonces, aquí estaba pasando eso. Un grupo se estaba yendo con Apolo, el otro se estaba yendo con Pablo. Entonces, eso es carnalidad. Eso es poner la mira en donde no vas a obtener lo que Dios quiere que obtengas, la salvación. Poner la mira, ¿dónde? Donde está el que a mí me va a dar el crecimiento. Por eso le dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. O sea, ¿quién es el que me da a mí mi crecimiento? ¿Cómo yo voy a crecer de una manera saludable? Manteniéndome en la casa de mi Padre. Y nosotros, amados hermanos, vemos un ejemplo de cómo el Señor, yo en otra predicación traje esta parte de Proverbios 9, del 1 al 6, donde nos habla que la sabiduría edificó su casa, que labró su columna, que mató sus víctimas, que mezcló su vino y puso su mesa la sabiduría. Y dice que mandó a sus criadas, vengan, ¿para qué? Para que coman de mi pan. Si yo no comienzo a participar de ese alimento de Dios, la simpleza no va a salir de mi vida. Yo tengo que estar en la casa de Dios para yo poder participar y crecer correctamente de este alimento. Hay una historia en la palabra que nos habla en el primer libro de la carta de Samuel, en el primera epístola de Samuel. ¿Epístola se dice? En el primer libro de Samuel. En el capítulo 1, una historia muy hermosa de Ana. Nosotros la hemos escuchado varias veces. Para los que no las han escuchado, esta mujer no podía tener hijos, era estéril. Y Penina, que era la otra esposa de su marido, sí tenía muchos hijos. ¿Ustedes saben cómo está una mujer que es estéril? Sufre mucho. Porque se ve como una planta que no puede dar frutos. Y dice que esta mujer lloraba. Esta mujer, amados hermanos, no podía arreglar su situación porque Penina siempre la estaba a ella burlándose de ella. Y en el versículo 10 de 1 Samuel 1 dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿En qué lugar estaba Ana? Ella había ido con su esposo Elcana a acompañarlo a él porque todos los años subían de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová en Silo. Todos los años iban para allá. Ella estaba tan afligida que es como cuando a nosotros nos invitan, vamos a salir, no quiero porque estoy enojada, no me diga nada, no quiero.
Y le dice el Cana, porque la amaba mucho. Dice que la amaba más que a todos. Y le decía, pero es que yo no soy mejor que 10 hijos tuyos que puedas tener. ¿No te soy yo mejor? Cuando Ana escucha esto de su marido, lo puso en el lugar como mejor de 10 hijos que pudo haber, si ella los hubiera podido tener. Y se levantó, comió y lo acompañó ¿a dónde? A Silo, a ese lugar donde iban a adorar a Dios. Es muy importante cuando yo esté en este tiempo de tiniebla, de oscuridad, de prueba, de situación difícil, que hace todo esto, me estanca mi crecimiento. No me permite crecer. Me pone, es más, hermano, nosotros mismos nos cortamos. ¿Sí? Nosotros mismos nos cortamos. Y comenzamos a desmembrarnos nosotros mismos, a salirnos de ese lugar donde Dios quiere darnos la bendición. Porque mi plantita me dice una cosa que es muy buena, pero el consejo de Dios me trae algo mucho mejor. Entonces, ¿dónde es? En Silo, ahí donde ellos iban a ofrecer sacrificio. Ese lugar que yo preparo para ya no ir una vez al año, sino todos los días de mi vida. Y viene esta mujer, llega al templo y hace lo que dice el versículo 10, que con amargura de alma oró a Jehová. Porque ¿cómo estamos nosotros cuando estamos en pruebas bien difíciles? Hermanos, lo primero que sale afuera es la amargura que hay en el corazón. Y que ahí es bien fácil identificarla y sacarla. Pero no tenemos fuerza porque el crecimiento, aunque yo no me lo doy, aunque el crecimiento me lo da Dios, por eso le dijo Dios, le dijo Dios a Gedeón, ¿sí? Ve con esta tu fuerza. El otro dijo, con mi fuerza yo voy a ir, sí. Pero él no me dijo de día o de noche. Yo me la voy a ir de noche, donde nadie me, por lo menos que cuando ya esté para terminar el trabajito, yo pueda esconderme. Pero él utilizó su fuerza en algo bien simbólico, en la oscuridad, para derribar todo lo que le impedía el crecimiento, todos los altares de los dioses que hemos levantado y los hemos antepuesto antes de Dios. Entonces vemos como esta mujer viene que con amargura de alma, viene, ora a Jehová y llora abundantemente. Hermanos, Dios nos hizo las lágrimas. Usted puede llorar, Jesús lloró, pero lloremos una sola vez bien llorada y salgamos de la situación en el nombre de Jesús. Pero nosotros andamos a cada rato. Es que nadie sabe lo que yo estoy pasando. Nadie me entiende. Nadie sabe el dolor, mi oscuridad. ¿Qué importa que los demás no nos entiendan? Dios no nos llamó para que la plantita de al lado me entienda y me tire una hojita y me cubra. Dios me llamó, amados hermanos, para que yo resplandezca, para que yo me levante en medio de la adversidad, para que yo como David vea a Goliat como este incircunciso que viene a amedrentar al pueblo de Dios. Levantarnos en el nombre de Jesús. ¿Cuál es su adversidad que lo quiere detener? ¿Qué pasó que no lo dejó dormir? Pongamos nuestra confianza en Jehová, que aunque veamos el mar, aunque veamos que Egipto y todo su ejército está ahí ya cerca de mí, yo pueda creer y con la autoridad de Dios, porque yo estoy creciendo en Él, porque a mí el crecimiento me lo da Dios, yo pueda con esa autoridad abrir ese mar y caminar en seco y llegar a obtener esa tierra prometida. Amén. Yo estoy esperando que usted crezca. Crezca usted, porque Dios necesita sus hojas para medicina de las naciones. Crezca usted. Si usted ve que agravió
Dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero si estamos en un mundo de conformismo, nos vemos bien, amados hermanos. Hay una parte que a mí me llamó la atención en Jeremías, en el capítulo 12, versículo 2, dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Hermanos, ¿será que Dios está lejos de nuestro corazón? Y por eso no estamos creciendo. Porque decía aquí Jeremías, ¿y sabe lo que hacía Jeremías aquí en este capítulo? Se estaba quejando. ¿Y por qué a los malos les va siempre bien? ¿Y por qué yo que hago esto y esto y esto y esto y a mí me va mal? Pero él expresa su queja y lo escucha a Jehová. Jeremías, papito, esta es la situación. Y esto es lo que tú tienes que vivir. Esto es lo que tú tienes que hacer. Camine, mi amor, camine. Y Jeremías decía, los plantaste y echaron raíces, porque él estaba ahí como mirando al pueblo. Ay, Señor, pero mira lo que tú has hecho y mira este pueblo cómo está. No entiende. Yo me voy a examinar. Cuando Dios le contesta a Jeremías en este capítulo, le contesta a Jeremías, no le contesta al pueblo, porque la queja era de él. ¿Cuál es su queja? Como Ana, con amargura de espíritu en su alma, postrémonos delante de la presencia del Señor. Porque ¿qué le pasó a Ana cuando lloró amargamente, cuando oró a Jehová? Dice que ella con amargura de alma oró a Dios, se sentó al lado de Dios y le dijo, mira, eso es lo que me está pasando. Porque dice que el sacerdote le veía la boquita que la movía y dice, esta como que se vino tomando unos tequilitas antes de venirse para acá. Esta como que está ebria. Y le dice, no, Señor mío, yo no estoy orando, sino que yo estoy derramando mi alma delante del Señor. ¿Por qué razón? Yo no me bebí ningún vino, Señor. Soy una mujer atribulada de espíritu. ¿Cuántos estamos aquí atribulados de espíritu? No nos engañemos, saquemos el engaño del corazón. ¿Cuántos estamos atribulados de espíritu? Presentémonos como Ana delante del Señor para que le demos la oportunidad que Dios nos dé el crecimiento correcto y actuemos ya como espirituales y no como carnales. Soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Eso es lo que Dios quiere, que cada uno derramemos nuestra alma delante de Jehová. Cuando nosotros derramamos nuestra alma delante de Jehová, queda reducida a nada. Queda allá abajo todo y Dios se da cuenta de mi transparencia y Él sabe que necesito un hijo, Él sabe que necesito un carro, Él sabe que necesito, no solamente porque eso es añadidura, lo material, Él sabe que yo necesito un crecimiento espiritual para poder vencer. Y dice que cuando Dios miró a esta mujer que había derramado, como dice ahí, su alma delante de Jehová, Él le respondió y le dijo, ve en paz. Y el Dios de Israel les otorgue la petición que le has hecho. Lo hermoso que es venir a consejería y abrir los oídos para escuchar lo que Jehová me quiere decir. Lo hermoso es que usted ahí donde está sentadito, abra su corazón, el entendimiento que ha venido entenebrecido porque no he sido bien criada, bien cultivada. Para que el Espíritu de Dios venga a través de los que sembraron, de los que regaron, a decirme a mí, vete en paz. Y Dios te otorgue lo que has hecho. Y te otorgue la petición de lo que has hecho. Y él le dijo, halle tu sierva gracia delante de sus ojos. ¿Cómo se levantó? ¿Cómo le dijo al pastor? Pastor, es que usted no me entiende, se lo he explicado de diferentes maneras. Elí, ¿tú no sabes que yo soy estéril? Elí no lo sabía ni se lo preguntó.
le dijo, vete en paz y Dios te otorgue por todo lo que tú has hecho, lo que anhela tu corazón. ¿Y qué hizo Ana? ¿Siguió en la misma cantaleta? No. Esterilidad olvidada. Ella le creyó a aquel que vio su alma derramada delante de él. Y esa mujer creció de tal manera que dice que lo primero que hizo fue comenzar a comer. Lo segundo que hizo fue no estar más triste. Muchos rostros somos muy expresivos y mostramos lo que sentimos. Y a veces andamos con la situación aquí, que nos están saludando y nosotros seguimos y nos saludan, no lo vemos porque estamos enmarcados en lo que estamos pensando. Dicen, no me saludó, no me contestó, le hice así 3 veces y no me miró. Comenzamos a dejar de contemplar lo que está al lado y a enfocarme en derramar mi alma delante de Dios para que Dios comience a hacer mi obra. Esta mujer comenzó a ensancharse, comenzó a crecer, comenzó hasta el punto que cuando ella parió, amados hermanos, se dio cuenta que ella estaba embarazada y parió. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Le dijo, venga mi vida, vámonos al templo, nos toca ya ir a hacer el sacrificio. Te dio el hijito que querías, vamos. Le dijo, no, déjame terminarle de darle la leche pura. Déjame terminar de alimentarlo bien, porque ¿sabes lo que voy a hacer, Elcana? ¿Sabes tú lo que yo voy a hacer? Dios me lo dio y ahora yo se lo voy a regresar. Bien listito, con la leche espiritual no adulterada. Y dice que cuando él entendió lo que Ana le dijo, haz lo que tú quieras, cogió, le dio, el tiempo de la lactancia terminó, dice ahí, era pequeño, y se lo llevó al sacerdote, se lo llevó a Dios. Eso es un simbolismo muy hermoso. Esa nueva criatura que está en tu vientre, espiritualmente estoy hablando, una vez que nazca, porque ya no hay tristeza, porque ya no dejé de ser estéril. Eso era lo que yo quería, parir. No más tristeza, porque dice comió y no estuvo más triste. ¿Ya estaba embarazada? No. Solamente se fue en fe creyendo que Dios iba a hacer lo que el sacerdote le había dicho, que se haga lo que tú dices. Porque todo esto que hizo esta mujer, delante del Señor, dice el Señor que nada queda sin recompensa. Y una vez que este niño tuvo la edad señalada por la madre, cogió, se lo llevó al templo y dice que Samuel, cuando estuvo adulto, tenía nadie que señalarle. ¿Por qué? Porque él tuvo el crecimiento que le ayudó a dar su madre y que lo puso en el lugar específico para que su hijo creciera bien y que ese hijo no tuviera que desviarse, porque ¿dónde mejor que en el templo, en la casa de Dios? Amados hermanos, amados padres, este es el lugar donde Dios quiere cuidar de sus hijos, pero no. Vamos a hacer lo que nuestros hijos quieren. Vamos a levantarlos con un sacerdocio que Dios los va a exterminar si se presentan a ofrecer sacrificio de esa manera. Dios quiere que nosotros vayamos creciendo, que miremos este ejemplo de Ana, cómo ella pudo, una vez que entendió, si miramos el capítulo 2, qué fue lo que ella dijo en los primeros versículos. En el primero dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Desechando todo lo malo, ¿para qué es que tenemos que crecer? Para salvación.
Primera de Pedro, lo que acabamos de leer en el capítulo 2. Esta mujer desechó todo lo que a ella le impedía crecer y ahora pudo con un corazón alegre, regocijado, decirle: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, porque yo ya no hablé más nada de lo que me hacía a mí permanecer estancada, sino que yo comencé a hablar de la manera que habla uno que se comprometió en el crecimiento. Porque, amados hermanos, atiéndame, para yo poder crecer, yo tengo que comprometerme en ese crecimiento. Amén. Yo me voy a comprometer en mi crecimiento. Usted se va a comprometer en su crecimiento, en ese crecimiento que se lo va a dar Dios de la manera como se lo dio a Ana. Y él decía: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Amados hermanos, esa es una palabra viva y eficaz. Y vemos cómo se da todo este proceso en Mateo 13, de todo lo que hace la semilla, como si cae entre espinos, como si cae entre piedras, como si cae al lado del camino, cómo se va dando todas estas situaciones que a nosotros nos destruyen, no nos dejan crecer, solamente aquella que cayó en esa buena tierra. Entonces el Señor quiere que, y vamos a terminar en el libro de Efesios capítulo 4, desde el versículo 15, cómo el Señor quiere que nosotros procedamos en este crecimiento. Efesios 4, versículo 15, desde ahí vamos a mirar. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, dice, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea que nos está hablando de un crecimiento donde ya mi cabeza ya no fue más, sino mi cabeza va a ser Cristo. Y dice que tenemos que crecer en todo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Mire, el crecimiento me lo va a dar Dios, pero en mi trabajo que yo voy haciendo, yo tengo que prestar ayuda a los demás miembros. Amén. Dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento, ¿para qué? Para ir edificándose en amor. Porque tenemos que ir creciendo, edificándose, construyendo, levantando, no permitiendo que ninguna de estas semillas que cayó junto al camino, lo que nos habla en Mateo 13, si no mal recuerdo, todas estas semillas que no cayeron en ese lugar correcto porque mi tierra no estaba adecuada. No permitir que ni los afanes, ni nada de lo que venga a mí me permita estancarme, sino que yo pueda enfrentar esta situación. El salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos. Que aunque yo en mi premura diga: Señor, no puedo más, soy cortado. Que aunque yo en mi premura pueda decir lo que yo pueda decir, pero oigamos la voz de Dios para poder vencer. Vamos todos a coger nuestros asientos. No vamos a entretenernos en lo que está pasando en este momento, sino que vamos a hacer lo que el Espíritu de Dios quiere que yo haga. Porque recordemos que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Comprometámonos con el Señor en nuestro crecimiento. Amados, arraiguémonos de Él, hagámonos de Él como lo que es Él, nuestra cabeza, y nosotros
dejemos que el crecimiento se vaya dando. ¿Cuántos estamos estancados? ¿Cuántas aflicciones hay en nosotros? Cierre sus ojitos ahí donde está. No clame por su esposo. No clame por su esposa. No le pida por sus hijos. Olvídese de ellos ahorita.